un poco inspirada en ayudar que otros tengan experiencia de Dios amor, que la vivan más que lo hagan con rituales, te propongo la meditación de hoy. Antes de iniciar, te invito a pensar en las conversaciones internas que tienes contigo, las de tu cabeza, las que resuenan o las que repican. ¿Cómo es esa voz interior? Viajando a la reflexión te presenta historias de la vida cotidiana que se convierten en reflexiones y meditaciones para que te conozcas más profundamente y te dejes llevar por lo que te conduce al amor más grande y la verdadera libertad. Toma este viaje a tu interior, un viaje para encontrarte, un viaje para cuestionarte y encontrar tus respuestas en el aquí y ahora. Bienvenido, bienvenida a este episodio de Viajando a la Reflexión, donde nos tomamos un recorrido por Bali. Yo llegué ilusionada a la calle Bisma en el centro de Ubud, una de las calles principales de la ciudad, con restaurantes y unos hoteles resort con vistas preciosas y piscinas infinitas. Algunos de esos resorts son el Kamala Resort, el Teya Prana. A diferencia del lugar anterior, ahora yo podía caminar a muchos más lugares, aunque las aceras siguen siendo inexistentes en Ubud. A los 2 o 3 días de estar aquí, yo decido que ese era el lugar para quedarme 6 semanas. Pero cuando le pregunté al anfitrión del Airbnb, pues él me dijo que ya no tenía lugar. Su primo tiene un lugar al lado y yo lo fui a ver. Estando allí, conozco una pareja de colombianos súper lindos. Quedamos en tomarnos un café para conocernos más, porque Juanita y yo quedamos enganchadas con que ambas somos de marketing y pues ella tenía algo de curiosidad de saber cómo me iba con el tema de asesoramiento de empresas. En el café me invitaron a unirme a un paseo con un chofer privado que habían contratado, lo cual es muy común hacer en Bali. Y así visitar la parte norte, tanto en el lado este como en el este de Bali, donde hay unos templos emblemáticos como el Madre Besaki, que es el más grande e importante, además de que fuimos a Yatilawi, que es donde están las terrazas de arroz y pues ahora monumento histórico de la UNESCO. En este viajecito también se unió otro amigo de ellos, un americano de religión judía que conocieron en Colombia durante la pandemia. Cuando llegamos en el camino, o sea, ya unos 45 minutos allí, pues yo noté que este chico era como algo rígido, hasta en la forma en cómo se movía, muy fuerte en sus opiniones, o sea, se sentía un tono como muy definitivo. Ahora que lo describo, me pregunto a quién se parecerá, y es a mí misma, ¿no? Pero bueno, después de la segunda o tercera parada, se empieza a hablar el tema de la religión. Esto todo ocurrió porque obviamente en Bali hay muchísimos rituales. Entonces, a medida que íbamos en el taxi, pues íbamos viendo todas estas ofrendas o tipo procesiones que sucedían, ¿no? Entonces, cuando surge el tema de la religión, se empieza a resaltar más este tema de la tradición exagerada, la cantidad de rituales o cómo las religiones han sometido a las personas a estar haciendo estos rituales, ¿no? Y por medio de ellos, de una u otra forma, creer que les va a pasar algo bueno, ¿no? Cada quien obviamente tenía una distinta experiencia espiritual, pero un común denominador era la influencia de los padres o los abuelos. Y cómo esa vivencia tiene la tendencia de llevarnos a que se sienta obligatorio, lleno de reglas o ritos que son más bien externos, incluyendo incluso el rito del matrimonio, que de una u otra forma se percibe como que es hacernos más esclavos y no libres. Yo honestamente lo percibí un poco pesado porque obviamente yo ya llevaba casi 8 veces caminando los ejercicios espirituales y mi experiencia estaba siendo totalmente diferente. Me sentí triste porque el desagrado a la estructura o la institución aleja a muchas personas de Dios Padre, de Dios Jesús, Dios Espíritu, como lo conocemos en la Iglesia Católica. En Bali se ven mucho personas que fueron criadas en distintas religiones y aquí vienen a buscar algo, algo que les falta, alguna paz que buscan y obviamente prefieren meterse en cantarle a dioses que no conocen, en idioma que no conocen, ir a ceremonias, visitar a chamanes, todo impulsado en gran parte porque tuvieron una mala experiencia con el Dios de la iglesia o de la estructura. Un poco inspirada en ayudar que otros tengan experiencia de Dios amor, que la vivan
más que lo hagan con rituales, te propongo la meditación de hoy. Antes de iniciar, te invito a pensar en las conversaciones internas que tienes contigo, las de tu cabeza, las que resuenan o las que repican. ¿Cómo es esa voz interior? ¿Es una voz de comprensión, compasión, o una voz castigadora, justiciera, negociadora? ¿Te ves luchando contra esa voz que te martilla o te hace sentir mal o poquito o chiquita? O tal vez es lo contrario, es una voz que te lleva a ser muy autocomplaciente y hasta despreocupada por tus acciones, sean íntegras o no. La voz que predomina en la forma de pensar es en cierto modo la versión de Dios que vive en ti. Por eso vuelvo y pregunto, ¿es acaso un Dios que exige sangre y cosas que nos duelen para poder lograr la virtud? ¿O un Dios, y todos estos dioses son en minúscula, porque obviamente no son el Dios real, un Dios al que debemos prometer cosas para que nos dé otras a cambio? ¿O uno que está presto y listo para juzgarnos y castigarnos, para etiquetarnos y decirnos lo malo que hemos hecho? O tal vez es un Dios facilón que ignora la realidad, un Dios arbitrario que hace bien a unos y a otros mal. Hay otras versiones de Dios que puedes vivir dentro de ti. El Dios misericordia, de amor incondicional, un Dios de gratitud, de gratuidad, que todo te lo da porque sí, totalmente gratis. Un Dios del misterio, que se experimenta al encontrarlo o sentirlo. Un Dios de libertad y confianza, el Dios de la resurrección, el Dios encarnado en lo débil, el Dios de la esperanza. Un Dios que te contempla lleno de amor, no condiciona su amor por ti y que desea vivamente comunicarse contigo. ¿Es ese el Dios que experimentas en tus pensamientos y conversación interna? Reconociendo a Dios en esa voz interior, ahora te invito a una meditación en donde buscamos tener experiencia de nuestro Dios que nos ama incondicionalmente. Vamos a iniciar poniéndonos en presencia de Dios, tomando unas respiraciones profundas, logrando ese silencio interior. Pues vamos a inhalar, exhalar. Inhalas, exhalas. Señor, dame la gracia para que mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente orientadas al servicio de tu gran amor. Vamos a imaginarnos enfrente de Dios en algún lugar que nos guste, que nos dé paz, un lugar donde nos sintamos plena. Allí imagínate al lado o frente a Dios y estás a punto de tener una conversación íntima con Él.
Señor, te pido la gracia de reconocer tu amor incondicional que siempre me has regalado. Reconozco que en algunos momentos he dudado de tu amor personal por mí, pero ahora te pido con insistencia que pueda experimentar lo mucho que tú me quieres y lo importante que soy para ti desde el vientre de mi madre. Te leeré despacio y algunas veces Isaías 43, versículo 4. Ve observando lo que genera en ti esta palabra, los pensamientos, emociones, sensaciones y deseos que brotan de tu corazón. Esta palabra te dice, y es que tú vales mucho para mí, eres valiosa y yo te amo. Por eso entrego hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. Y es que tú vales mucho para mí. Eres valiosa y yo te amo. Por eso entrego hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. Y es que tú vales mucho para mí. Eres valioso. Y yo te amo. Por eso entrego hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. Tú vales mucho más. La medida con la que mide Dios es su generosidad. La medida del amor de Dios es el amor sin medida. Y por eso su aprecio será siempre mayor. Su cariño será siempre más grande. ¿Cómo te sientes al saber que vales mucho más para Dios?
Es como si te dijera, para mí vales mucho más que tus esfuerzos, tus méritos, más que tus complejos, mucho más que lo que tú mismo te aprecias y valoras. Y por eso vales siempre más, aunque no te portes bien o aunque las cosas no te vayan bien. Con todo lo que eres y haces, vales mucho más para mí. ¿Reconoces el amor incondicional de Dios en tu vida? ¿En qué momentos de tu vida lo has sentido más presente? Quédate ahora hablando con el Padre, Dios, Abba, papá, mamá. Háblale de cómo has sentido su amor en tu vida o en los últimos tiempos. Háblale de cómo esta palabra ha iluminado la versión de Él que vive en ti. Termina con un Padre nuestro. Como siempre, ahora te aconsejo que tomes tu diario espiritual y anotes aquellos pensamientos, emociones, deseos que se suscitaron durante el ejercicio. Es un poco para preguntarte qué me quiere decir Dios con esto, a qué Dios me invita por medio de este ejercicio espiritual que he realizado.
Y como siempre, espero que esto sea de tu provecho espiritual y nos vemos en el próximo viaje.